Dios me le bendiga a todos. Amén. Bendecimos el nombre del Señor. Seguimos. Amén. Que Dios me le bendiga a todos, a todas. Amén. Ya, ya comieron mucho barbecue ayer, ¿o no? Con ese calor no pudo, pastor. No se pudo. Y lo dejaron, el gobierno no lo dejó celebrar, el gobierno. El calor, Gloria al Señor. Bueno, a lo que venimos, amén. Vamos a leer Romanos capítulo 8, amén. Vamos a leer Romanos capítulo 8 y el capítulo es bastante largo, amén. Bendecimos el nombre del Señor. Así que vamos a empezar con el versículo 1 y vamos a leer como hasta el 12 por ahí, amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Escuchen esto, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que le levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te damos las gracias, te bendecimos, Señor, te adoramos, te glorificamos, Señor. Y te damos las gracias, Señor, pues nuevamente a través de este medio, Señor, nosotros podemos compartir la Sagrada Escritura para que tu nombre, Señor, sea exaltado. Antes de entrar en este capítulo, al cual le dimos lectura, yo quisiera también leer otra parte en el libro de Gálatas, capítulo 8, del 1 al 13, y luego entramos aquí en este capítulo de Romanos. Leemos la palabra de Dios en Gálatas 6, 11 al 17. Dice, mirad cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todo lo que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que andan conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y a Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestia, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Sí, el apóstol Pablo, cuando escribe Gálatas, está hablando de lo que buscaban gloriarse en la carne de los creyentes. O sea, que ellos querían que las personas también se circuncidasen para que ellos fuesen salvos. En otras palabras, estaban introduciendo otras enseñanzas
Y el apóstol Pablo está llamando carne al hecho de que estas personas estaban introduciendo otras enseñanzas y querían mandar a que los discípulos se circuncidasen para que ellos puedan ser salvos después de recibir a Cristo en su corazón. En otras palabras, que hermano, cuando el apóstol Pablo está hablando aquí de la carne, nosotros a veces pensamos en la carne, en los pecados de la carne, ¿no? Ya sea adulterio, fornicación, mentira, enemistades, pleitos, celos, todo esto es carne. Murmuración, crítica, todo esto es carne. Todo es carne. Y no podemos decir que un pecado es mayor que el otro. Pero me llama la atención saber de que el apóstol Pablo decía que aquellas personas querían mandarlo a que ellos se circunciden porque ellos querían como gloriarse en la carne de los discípulos. Y no solamente eso, sino que ellos no querían padecer persecución por causa del evangelio. Hermano, nosotros entendemos esto, que este capítulo, el capítulo 8, es un capítulo que ejerce una buena enseñanza en cuanto a cuánto nosotros podemos padecer persecución también por causa del evangelio. Y no lo habla en los primeros capítulos, pero ya luego al final del capítulo 8 el apóstol Pablo empieza a hablar y él habla de que en Cristo somos más que vencedores. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Ni angustia, ni persecución, ni desnudez. Y un sinnúmero de cosas que él habla de lo que nosotros podemos padecer por causa del testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Y lo cierto es que cuando él empieza en este capítulo, él dice, ahora pues no hay ninguna condenación hay. Acuérdense que anteriormente habíamos dicho que la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Y muchas personas utilizan ese texto bíblico. Dicen que la paga del pecado es muerte, pero no completan el texto completo. Dice, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva en Cristo Jesús es vida eterna. Al igualmente que en este capítulo, en este texto, no podemos decir solamente, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, pero luego la aclara, como dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, andamos conforme al Espíritu en primer lugar, porque nosotros verdaderamente, por sí solos, nosotros no podemos agradar a Dios por nuestra propia moral y por el hecho de buscar guardar los mandamientos de Dios. Podemos guardarlos, podemos tratar, pero mira, no ha habido nadie que haya podido guardar la ley. Podemos tratar. Los fariseos trataron, los judíos trataron y casi siempre se encontraban ellos lejos de Dios, porque el que quebrante uno de los mandamientos ya en realidad rompió la ley. No solamente eso, sino debemos acordarnos que la ley también incluía los sacrificios y todas las cosas que Dios le había dado a ellos, los rituales y todas estas cosas. Y el Señor, después del sacrificio de la cruz, el Señor nos dio a nosotros la herramienta para nosotros poder ahora agradarle a Dios. Y eso es que nosotros, aún con el Espíritu Santo de Dios, necesitamos meternos, sumergirnos en la presencia de Dios para nosotros ser obedientes a Dios y buscar que Dios nos fortalezca y nos ayude. Ahora, le damos la gracia al Señor porque tenemos la palabra y la palabra nos ayuda. Y tenemos nosotros la herramienta para nosotros vencer al tentador y todas las cosas que se vienen en contra nuestra para que nosotros no busquemos y no le agrademos a Dios. Ahora dice la Biblia que sin fe es imposible agradarle a Dios también. Entonces debemos hacer las cosas con fe. Pero nosotros le damos la gracia al Señor que nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios y tenemos el Espíritu de Cristo, que es quien nos ayuda dentro de la obediencia. Ahora miren esto, él dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay condenación para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, y acordémonos que había muchos de ellos que perseguían al cristianismo, en la forma de que ellos querían que los cristianos se circuncidasen. Y eso también era carne. Pues ellos querían invalidar el sacrificio de la cruz y seguir con los reglamentos. Seguir con todas estas reglas
que ellos mismos también habían, habían puesto más mandamiento inclusive dentro de ellos con sus tradiciones. El Señor dijo, mire, ustedes con sus tradiciones invalidan el mandamiento de Dios. El Señor no estaba en contra de la ley. El Señor vino a cumplir la ley. Ahora, los judíos habían perdido el amor y la misericordia que esto encerraba, porque la ley era como un tutor. Pues acordémonos que en los capítulos anteriores el apóstol Pablo dice, donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia. Pero la ley vino para mostrar el pecado, para enseñarnos a nosotros que eso es pecado y eso es malo. Pero la ley es mala, no, él dijo de ninguna manera. O sea, ahora, pecaré yo, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Él dice en ninguna manera. Ahora él aclara ciertas cosas que nos ayudan a nosotros a entender nuestro caminar. Pues nosotros debemos, obviamente, de caminar en el Espíritu. Ahora, nosotros andamos en el Espíritu 24 horas, tenemos que trabajar, tenemos que hacer trabajo, tenemos que hacer un sinnúmero de cosas y no podemos pensar que cada vez que nosotros estamos en nuestros quehaceres, nosotros estamos pensando en el Señor. Ahora sí debemos de entender estas cosas, que nosotros debemos de guardarnos, de obedecer al Señor y andar en obediencia, porque Él aclara aquí y la palabra de Dios es clara. Nosotros no podemos escondernos en esto, porque esto está aquí claro. Dicen, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, murmuración, crítica, inmoralidad, fornicación y un sinnúmero de pecados. Hermano, la palabra de Dios dice, el que le conta hacer lo bueno y no lo hace, eso es pecado. Ahora, miren lo que él dice. Déjenme leer esta información. Imagínense que a usted es condenada. Esto es solamente imaginándolo. No le deseamos mal a nadie. Pero que estemos nosotros en cierta corte y nos declaren a nosotros que nosotros pensábamos que íbamos a ser condenados y de repente nosotros somos declarados inocentes. ¿Qué significan estas palabras para una persona que estaría condenada? Él dice, el hecho es de que el género humano completo está sentenciado a muerte, condenado con justicia por quebrantar repetidamente la santa ley de Dios. Sin Jesús no tendríamos esperanza alguna, pero gracias a Dios nos declaró inocente y nos concedió libertad del pecado para hacer su voluntad. Condenado, la humanidad completa está condenada a muerte porque repetidamente están transgrediendo la ley de Dios. Ahora, si nosotros sin Cristo, nosotros no podríamos agradarle a Dios, porque Jesucristo es quien nos ha declarado a nosotros inocentes y Jesucristo con su sacrificio condenó al pecado en la cruz. Maldito, dice la Biblia, maldito es aquel que es colgado en el madero. Entonces el Señor no obtuvo la victoria para nuestras vidas. Nosotros no podíamos obtener esa clase de victoria. El ser humano no podía. Pues obviamente sabemos que el primer Adán fue un fracaso. Pero ahora cuando aparece el segundo Adán, cuando el Señor es tentado por el enemigo, el Señor venció toda tentación del enemigo. Y no solamente eso, sino que ahora en la cruz, Él cargó el pecado de la humanidad, como dijo Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista dijo, detrás de mí, yo os bautizo con agua, pero detrás de mí viene uno que os bautizará en Espíritu Santo y fuego, uno del cual yo no estoy ni siquiera digno de desatar las sandalias de sus pies. Hermano, nosotros sabemos que hay muchas personas hoy en día que se mofan del cristianismo y mofan a Jesucristo, mofan a nuestro Dios. Porque nosotros no podemos pensar, si nosotros somos cristianos, no podemos pensar que Jesucristo solamente es un profeta y que la gente pueda hacer lo que le dé la gana con él y blasfemar, profanar y el nombre de Dios. El nombre de Dios es un nombre sagrado, santo. Bendecimos el nombre del Señor. Jesucristo es el mismo ayer, hoy, siempre y por los siglos. Su nombre merece reverencia. Y una forma de nosotros reverenciar y adorar a Dios es a través de nuestro caminar. Obviamente, podríamos decir que la mejor adoración es una vida de obediencia a Dios. Pero por eso tenemos ahora el Espíritu Santo de Dios quien nos ayuda. El Señor mismo dijo, no los voy a dejar huérfanos. En otras palabras, el Señor sabía que cuando Él partiera,
los discípulos íbamos a necesitar la ayuda de alguien. La ayuda de alguien íbamos a necesitarla. Porque los discípulos andaban con el Señor y estuvieron con Él. Pero nosotros vemos, por ejemplo, los hijos del trueno, creo que eran Andrés y Juan, que cuando no lo dejaron entrar en Samaria, ellos dijeron, Señor, envía relámpago o algo, trueno, y destrúyelo a los samaritanos porque no lo dejaron entrar. El Señor les dijo, ustedes no saben de qué clase de espíritu ustedes son, a qué clase de espíritu ustedes pertenecen. ¿Se dan cuenta? Y eso también es carne. Entonces, el prejuzgar y tener injusticia, no tener amor por la humanidad, todo eso es carne, hermano. No podemos pensar, porque nosotros solamente pensamos, cuando hablamos de la carne, pensamos en la comunidad del arco iris, obviamente, y pensamos que es el pecado. No, hay pecados todavía, ese no es el único pecado. Hay un sinnúmero de pecados que nosotros podemos enumerar que muchas veces la humanidad ni siquiera lo reconoce, o la misma iglesia. Por ejemplo, en el caso del mismo Pedro, por ejemplo, Pedro y Bernabé, que el mismo apóstol Pablo tuvo que corregirlo a ellos, porque ellos se juntaban con los judíos con los gentiles se juntaban, ¿no? Estaban ahí compartiendo, comían y todo. Pero luego que llegaban lo de la circuncisión, que eran los judíos fieles de la ley y todas esas cosas, que eran celosos de la ley, ellos se separaban ahora de los gentiles y se iban ahora con los judíos. Y el apóstol Pablo dijo, cuando yo lo vi que ellos andaban con su hipocresía, tuve que corregirlos. Dice que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía que había en ellos. O sea, nosotros tenemos que ser, hermanos, no podemos ser acepción de personas. ¿Se dan cuenta? Porque el mismo Santiago habla de eso. Dice, si ahí entra una persona con vestiduras de gala, y ustedes lo ponen como en el primer asiento, pero si llega una persona con unas vestiduras viles o medio andrajosa, entonces ya todo el mundo empieza a mirarlo medio raro y como lo ponen como aparte a un lado. ¿Se dan cuenta? Eso es hacer acepción de personas. Todo eso también es carne, hermano. Pues dice, porque la ley, volviendo a la clase, dice, porque la ley del Espíritu de vida, en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Este Espíritu de vida es el Espíritu Santo, hermano. Nosotros sabemos que nosotros sin el Espíritu Santo de Dios, nosotros no tenemos vida, hermano. Porque hay iglesias que, obviamente, que tienen religión y tienen todo, pero tratan por sus esfuerzos humanos agradarle a Dios y muchos son, podríamos decir que tratan de ser fieles a Dios y en ese sentido no podemos juzgarlo, pero hace falta algo, hermano. Porque, por ejemplo, si se acuerdan de la clase en el libro de los Hechos, cuando estaba Apolo, que Apolo estaba en Corinto, y Apolo enseñaba la palabra en una forma exacta. El Apolo era tremendo. Que inclusive en los Corintios, cuando empezaban a decir, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, y otros decían que yo soy de Pedro. Y Apolo todavía, aún con todo el conocimiento que él tenía, necesitaba que se le introdujese como al Espíritu Santo y a la vida que produce el Espíritu de Cristo. Entonces, que podemos tratar de ser fieles a Dios bajo nuestra propia fuerza, pero necesitamos el Espíritu de Dios, hermano. Porque entonces el Señor, cuando Él dijo, yo no lo voy a dejar huérfano, el Señor sabía que hacía falta algo, que nos iba a enviar a nosotros el Consolador. Él era quien nos iba a ayudar, Él es quien nos consuela en medio de nuestra tribulación, en medio de nuestra angustia. Él es quien nos sana cuando estamos enfermos, Él puede sanarnos, claro que sí. Creemos en la sanidad. Él es que abre puertas. Cuando nosotros pensamos que no hay una puerta abierta, Dios puede utilizar el mismo Espíritu Santo de Dios, que quien es Dios puede abrir puertas para nuestras vidas. El Espíritu Santo de Dios es nuestro consolador, es nuestro ayudador. Bendecimos el nombre del Señor. Él es el Paracleto. El Paracleto era como una ayuda legal para aquellos que son pobres, aquellos que no tenían quienes defendiese en casos legales. Aparecía un Paracleto, aparecía alguien que podía defenderle y ayudarle. En el caso nuestro, como cristianos, tenemos el Paracleto, tenemos el Espíritu Santo de Dios. Él es quien aboga y pelea nuestra causa. Bendecimos el nombre del Señor. Ahora, el Espíritu Santo es quien produce el nuevo nacimiento, hermano. Produce el nuevo nacimiento, y con el nuevo nacimiento
viene el querer hacer la voluntad de Dios y obedecerle. ¿Se dan cuenta? Entonces es más fácil obedecer a Dios ahora que tenemos el Espíritu Santo de Dios. Porque en cuanto a la ley, ¿quién puede mantener y llevar y ser fiel con esos mandamientos de parte de Dios? Si no tiene el Espíritu Santo de Dios. El Señor dijo, amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Ahora, hay personas que son bien disciplinadas en sus caminar, pero miren, hermano, por más fiel que nosotros pensemos que somos, todavía nosotros necesitamos la justicia de Cristo, porque el mismo Isaías dijo que nuestras justicias son como trapos de inmundicia delante de Dios. Entonces, Dios quiere, es el hecho de Cristo murió en la cruz del Calvario para el perdón de nuestro pecado. Él quiere que nosotros recibamos el nuevo nacimiento y que recibamos así el Espíritu Santo de Dios. Y nosotros ahora somos hijos de Dios. Todos somos hijos por creación, pero no todos somos hijos por la adopción, porque no todo el mundo quiere a Cristo. Y en esta carta el apóstol Pablo es claro. Él dice, si no tienen el Espíritu de Cristo, entonces no son de Cristo. El Espíritu Santo, uno de los nombres que tiene el Espíritu Santo de Dios, es el Espíritu de Cristo. Es el Espíritu de vida. Este fue el mismo Espíritu que resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Este es el Espíritu que cobró vida a la hija de Jairo. Este es el Espíritu que le resucitó a Lázaro. El Señor declaró la palabra, pues el Espíritu de vida, que el Espíritu de vida, hermano, trae vida donde no hay vida, donde hay muerte. Entonces el pecado nos había condenado a nosotros a la muerte. Estábamos condenados, sentenciados a muerte. Porque regularmente es como pecamos desenfrenadamente y no tenemos una conciencia liberada que nos redarguye a nosotros que lo estamos haciendo mal. Entonces, cuando estábamos en el mundo, ese era nuestro caminar, no nos importaba. Que te hablaban de Dios y tú no siquiera, a mí me hablaban de Dios, a veces no quería saber qué es de Dios. Uno como que camina, si veía una persona con una Biblia caminando por una cuadra o por una acera, uno pasaba para el otro lado. Y nuestros antepasados que iban a la iglesia católica y uno no quería ni siquiera ir a misa, hermano. Y reconocemos que Dios está en muchas de estas religiones, pero nosotros no queríamos saber nada de lo que tenía que ver en cuanto a Dios. Pero cuando llegó el Espíritu de vida en nuestras vidas, ahí es donde nosotros empezamos a querer obedecer a Dios. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Una ley, la ley del pecado. O sea, que mira, esto es condenación y muerte. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Tenemos a alguien quien ha abogado nuestra causa, hermano, y ha pagado el precio por nuestro pecado. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado de la carne. Entonces Dios mismo tuvo que hacerse carne. Dios mismo tuvo que hacerse hombre. Vivió como un hombre, vivió como un ser humano. Él sudaba. Él se cansaba también. No podemos decir que no, el Señor se cansaba, pues era un ser humano también, hermano. El Señor lloraba, también lloraba y se sentía de las cosas. Y más aún cuando veía a Jerusalén, cuando él vio a Jerusalén, dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apredeas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise recogerte como la gallina recoge a sus polluelos, mas tú no quisiste? Y luego dice que tendrán que reconocer que Él es el Hijo de Dios. Y van a decir, bienaventurado aquel que viene en el nombre de Dios. Estoy parafraseando el texto. Entonces, que el Señor también se sentía. No pensemos, hermano, que, por ejemplo, cuando los hermanos de Él, porque el Señor también tenía hermanos de carne, como lo fue Santiago, y sus hermanos y sus hermanas también. Tenía hermanos y hermanas. Obviamente el Señor no se sentía cuando su familia no creía en Él y le hacían unos cuestionamientos como para provocarlo a Él. El Señor claro que se sentía como ser humano también, al igual que nosotros también. Que acordemos nosotros que Santiago fue uno de su familia. Santiago era hermano del Señor.
Y Santiago prácticamente se convierte después que el Señor resucita entre los muertos, de entre los muertos. Y Santiago se convirtió en el líder de la iglesia en Jerusalén. ¿Cómo Dios hace las cosas, hermano? Pero nosotros, mire lo que dice Juan 3, de 4 al 6. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ahora, acordémonos que el apóstol Pablo está escribiendo a las personas creyentes. Ahora, el Señor dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Tenemos un nacimiento, obviamente, natural, y tenemos un nacimiento espiritual. Ahora, cuando recibimos el nuevo nacimiento, recibimos el Espíritu Santo de Dios y recibimos la herramienta, la ayuda de parte de Dios para nosotros seguir buscando de Dios, hermanos. Porque nosotros también nos cansamos, nos amedrentamos, nos sentimos a veces con depresión, nos podemos deprimir y llegar a un punto de decir, ya yo no lo hago más, no voy a soportar más, y terminamos haciendo lo de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué terminamos haciendo lo de Dios? Porque hemos recibido de parte de Dios el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios siempre quiere que nosotros hagamos la voluntad de Dios. La voluntad de la carne es en contra de la voluntad del Espíritu. La voluntad del Espíritu es seguir hacia adelante en lo de Dios. Aunque estemos cansados, aunque a veces estamos enfermos, aunque a veces estamos carentes, aunque a veces nos sentimos que la familia se nos viene en contra. Y el Espíritu Santo de Dios, como quiera, nos sigue dando fuerza. Dice, los que esperan en Jehová tendrán una fuerza como la del águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y seguimos haciendo la voluntad de Dios. Y a veces nos esforzamos, pero la fuerza que nosotros recibimos es la fuerza del Espíritu de vida en Cristo. Porque la carne lo que quiere decir, no, ya vamos a hacer esto más ya. ¿Para qué hacerlo? Pero hermano, se dan cuenta, por cuanto nosotros hemos recibido ahora el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Cristo siempre nos va a motivar a hacer la voluntad de Dios. ¿Se dan cuenta? Ahora miren lo que dice en el versículo 4. Dice, para que la justicia de la ley, escuchen esto, la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¿Ok? Se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Queremos andar conforme al Espíritu. Hemos recibido el nuevo nacimiento. Hemos recibido una nueva naturaleza. Entonces, si nosotros alimentamos más la carne y alimentamos más al hombre natural que al hombre espiritual, entonces ¿en qué vamos a terminar? No vamos a terminar en una persona espiritual. Podríamos tornarnos a ser casi igual que como éramos antes. Y esta es la lucha. Por eso que él habló anteriormente. Él dice, miserable de mí, dice el apóstol Pablo. ¿Quién me librará a mí de este cuerpo de muerte? Porque lo que no quiero hacer, eso hago y pruebo entonces que en mí hay una ley que se viene como en contra de la ley de Dios. Y la ley de Dios es mala. No, la ley de Dios no es mala. La ley de Dios es buena. Esta es la ley contra la cual se están viniendo todas las personas que son ateas, que son anticristianas, que no quieren saber de Dios. Esta es la ley que hay en el ser de ellos. Se vienen en todo lo que es en contra de la ley de Dios. Ahora, dentro de un cristiano o una cristiana puede haber esta lucha, hermano. No podemos decir que no, pues somos seres humanos. Y nosotros, por eso es que el apóstol Pablo dice, renovaos en el espíritu de nuestra mente. Tenemos que renovar nuestra mente y nuestro espíritu. Tenemos que orar. Si nosotros no oramos, entonces ¿cómo se va a alimentar nuestro ser espiritual? ¿Cómo nos alimentamos nosotros? Porque ahora nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Y nos cuidamos bastante el cuerpo. Hacemos ejercicio y comemos bien. Y estamos con un cuidado tremendo. Pero cuando viene al cuerpo espiritual, al espíritu, entonces oramos un par de horitas y ya pensamos que cumplimos con Dios. No solamente orar y buscar su presencia, andar en el caminar espiritual de parte de Dios. Y no solamente eso,
sino que nosotros en realidad no podemos sobrevivir esta vida cristiana sin la oración. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Entonces, que nosotros tenemos que pensar más en las cosas del espíritu que en las cosas de la carne. Y cuando hablamos de las cosas de la carne, hermano, todo lo que es material. Todo lo que es material y todas estas cosas que nosotros sabemos en donde Dios no está. Miren, 1 Corintios 2:14 al 16. Pero el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, no la puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Esto es lo que él está declarando. O sea, hemos sido llamados a caminar en santidad, hermano. Esta es una palabra que suena grande para muchos, no es nada fácil, pero Dios quiere que nosotros seamos santos, hermano. Pues nosotros estamos lidiando con un mundo que es totalmente, en su totalidad, podríamos decir, que el mundo está últimamente que no quieren saber de Dios y dicen unas cosas y unas cosas que hacen, inclusive aún dentro de la iglesia, como que no hay temor de Dios. No hay un temor. Entonces, ¿dónde usted sabe? Voy a contar esto, ¿no? Como un ejemplo. En una iglesia afroamericana, en un altar, ellos están celebrándole el cumpleaños a una perra, a una perrita. Entonces tú usas el altar de Dios para celebrar el cumpleaños a una perrita. ¿Y qué es eso? El altar es para adorar al Señor y hablar de la palabra de Dios. Cumpleaños ya lo entendemos, pero en el mismo altar de Dios, supuestamente, si es un altar de Dios, tú vas a poner la foto de una perra y van a cantar ustedes Happy Birthday a una perra. Nosotros hacemos eso, claro. Después que terminamos el servicio, podemos cantarle Happy Birthday a un hermano, claro que sí. Y partir un bizcocho, claro, pero no en el altar. Ya el altar es cosa de Dios, hermano. Es para nosotros adorar a Dios y glorificarle a Él, hermano. Tenemos que hacer diferencia, ¿no? Diferencia entre lo espiritual y lo carnal. Y nos dice que el espiritual juzga todas las cosas. Hay cosas que nosotros, cuando tenemos nos llenamos del Espíritu Santo de Dios y buscamos de Dios, el discernimiento se toma más plomo. ¿Se dan cuenta? Podemos nosotros discernir mejor las cosas del Señor. Y nosotros no podemos seguir todo viento de doctrina, hermano. No importa la cantidad que tengamos, dentro de lo que tengamos, en lo que hacemos, reverenciamos el nombre del Señor y le honramos a Él y el Señor se manifiesta, hermano. Eso es lo que el Señor quiere. El Señor quiere bendecirlo. El Señor está tanto donde hay 1000 como donde hay 500, donde hay 100, donde hay 50, 40, 20, 30, hasta donde hay 10, 5. Donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está presente. Él quiere glorificarse en medio de nuestras vidas, hermano. Y tenemos que... esta carta es una buena carta. Esta es la mejor carta del apóstol Pablo. Esta es una carta completa. Ellos llaman esta carta como si fuera como el evangelio. Este es como el evangelio, aparte de los evangelios que tenemos, de los 4 evangelios, y tenemos las cartas apostólicas, pero la carta de Romanos por sí sola es como un evangelio, hermano. Una buena noticia, pero es un llamado a nosotros vivir una vida espiritual que le agrade a Dios, hermano. Que le agrade a Dios. Miren lo que dice 2 de Pedro 2:13 al 15. Recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleite cada día. Esto es el apóstol Pedro corrigiendo a las personas que no viven en el espíritu, que viven en la carne, que traen falsa doctrina, falsas enseñanzas. Dice, estos son inmundicias y manchas quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. ¿Y por qué él habla de Balaán aquí? Y está hablando de la codicia. Bueno, ya sabemos que él está hablando que tienen los ojos de adulterio, eso es pecado también. El adulterio, pero cuando habla de adulterio y los ojos llenos de codicia y siguiendo el camino de Balaam, está hablando también de personas que aman el dinero, hermano, que son motivadas a engañar a las almas y a las vidas para ellos llenarse de ganancias deshonestas.
Entonces, han convertido los altares en un lugar, en un mercado en donde se vende la palabra de Dios. La palabra de Dios no es para venderse, no es para ser vendida, hermano. Bendecimos el nombre del Señor. Y me refiero a estas iglesias en donde hacen, lo que están haciendo es como un teatro. Y hacen unas situaciones que cuando usted observa dice, pero Dios mío, no hay una reverencia y no hay un temor a Dios. ¿Dónde se vio, se ha visto en la historia de la iglesia primitiva, donde la iglesia hacía tales cosas que la gente hacen hoy en día por el hecho de que nosotros estamos hoy bajo la gracia? No, la gracia es más comprometedora. Porque la gracia, ahora nosotros, si nosotros sacamos ventaja del Espíritu de gracia y pisoteamos la sangre de Cristo, entonces, ¿qué tenemos nosotros a favor nuestro? No tenemos nada. Bendecimos el nombre del Señor. Miren, porque por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ahora, si queremos agradar a Dios, obviamente, tenemos que buscarlo. El Señor, cuando hablaba con la samaritana, Él le dijo, mira, Dios es espíritu. Y los que le adoran deben de adorarle en espíritu y en verdad. Ahora, fíjense en esta cosa. Porque a veces nosotros podemos también pensar que esto no es pecado, pero esto también es pecado. La incredulidad. Porque hubieron lugares donde el Señor estuvo y el Señor no pudo hacer muchos milagros por la incredulidad que había en medio de ellos. Y el Señor se maravilló de la incredulidad que ellos tenían. Entonces, debemos de guardar nuestra mente de la incredulidad, de la duda, de dudar de Dios. Dios quiere todo lo bueno para nosotros. Dios no quiere males para nuestras vidas. Dios es bueno, hermano. Podríamos decir que todos los superlativos de la bondad son de Dios. No podemos decir Dios es bueno, Dios es buenísimo. En otras palabras, no hay alguien más bueno que Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces Dios quiere lo mejor para nuestras vidas. Entonces nosotros no tenemos que tener temor o sentirnos a veces como que no queremos orar, no queremos acercarnos al altar de Dios, no queremos buscar de Dios. Estamos como todo el tiempo como acongojados, atribulados. Hermanos, si nos dejamos llevar por esas cosas, nosotros nunca vamos a buscar de Dios. De parte de nosotros tenemos que poner hacer el esfuerzo de buscar de su gracia. Porque, hermano, si nosotros, cuando tenemos que ir a trabajar, nosotros vamos a trabajar porque sabemos si no trabajamos, nos van a descontar un día o posiblemente nos pongan una disciplina o podamos inclusive perder el trabajo. Entonces, que nosotros tenemos que cumplir con nuestras labores, eso lo entendemos. Pero, ¿qué tal cuando el Espíritu Santo de Dios empieza a inquietarte para que tú te levantes a la oración? Y uno dice, bueno, me voy a levantar como en 5 minutos más, me voy a levantar en 10 minutos más, me voy a levantar en media hora más. Cuando tú de una vez ya amanece el día y yo te estaba llamando desde temprano en la mañana para que te levantes a la oración, pero no te levantaste. Eso también es carne, porque estamos dejando que el enemigo de nuestras almas nos cobre ventaja, porque el enemigo también nos pone cansancio. ¿Cuántas veces uno está agotado y cansado? Y más a veces, cuando uno llega el domingo, que uno tiene que hacer la cosa de Dios, es cuando más el cansancio agobia a uno. Uno tiene que poner de su parte, poner el esfuerzo, y dice, voy a lo de Dios. Voy a lo de Dios. Y el dormir, ya tendré una eternidad completa para dormir, hermano. O sea, podemos dormir porque necesitamos el descanso. Pero, hermano, tenemos la eternidad para dormir, no es por nada. Podemos siempre levantarnos, orar y buscar el rostro del Señor. Porque el Señor lo que quiere es bendecirnos a nosotros, hermano. Cuando estamos orando, el Señor busca sanar nuestro... Y a veces, muchas veces, el milagro no está en que el Señor rompió la imposibilidad que teníamos, sino más bien que Él cambia nuestra perspectiva de ver las cosas. Y nosotros estamos viendo la situación que es tan difícil con otro lente, con el lente de Cristo. Acordémonos que Cristo padeció como un pecador, hermano. Padeció como un pecador. Él condenó el pecado en su carne. Y la justicia de la ley también cumplió eso para que nosotros tuviésemos lo que tenemos nosotros hoy en día, hermano. Ninguna religión
voy a hablar de religión porque el cristianismo se conoce como una religión hoy en día. Pero ninguna religión tiene lo que nosotros tenemos, hermano. Y lo que ellos están haciendo, tratando de hacer, muchas de estas religiones que son anticristianas, están tratando como de desvaluar lo que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Invalidar el sacrificio de la cruz. Hermano, si eso es lo más glorioso que tenemos nosotros, el sacrificio de la cruz y su resurrección, eso habla por sí solo. Porque en realidad Buda no resucitó, Mahoma tampoco. Toda esta gente que supuestamente a través de la historia han sido grandes hombres de la religión, que muchos de ellos, inclusive la Iglesia Católica, la llama como santos, pero ¿cuál de ellos padeció crucificado? Bueno, los discípulos murieron como mártires, pero ¿cuántos han resucitado? Nosotros tenemos un Cristo que fue crucificado, derramó su sangre preciosa. Su sangre no era sangre normal, era sangre divina, hermano. Era sangre divina. Fue una sangre que iba a poder soportar el peso del pecado de la humanidad completa hasta la eternidad. Eso es glorioso. Y no solamente eso, sino que Él resucitó de entre los muertos. Entonces, nosotros tenemos algo que ninguna otra religión tiene. Yo me voy a dejar seducir por el hecho de que venga una persona por ahí en las redes sociales y que venga de que con una clase cierta clase de revelación, o tenga un código secreto que apareció esto y apareció lo otro, para tratar como de que nosotros empecemos a dudar en el cuaderno bíblico que nosotros tenemos, que las Sagradas Escrituras han padecido persecución desde que se escribieron hasta el día de hoy. Entonces nosotros vamos a devaluar lo que tenemos para aceptar otro evangelio, para perder nosotros lo que tenemos más valioso que tenemos nosotros hoy en día, hermano. Es la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. La redención de nuestros pecados, hermano. Eso antes era solamente el sumo sacerdote. Pero ahora nosotros mismos entramos y hablamos con Dios. Y dice que el velo se rasgó de arriba abajo. Y cuando Él resucitó, dice, muchos de los que estaban en los sepulcros también resucitaron. Y se le aparecieron a muchos allá en Jerusalén. Eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo potentoso que tenemos nosotros en el Cristo en el cual nosotros adoramos. Tenemos que tener mucho cuidado porque hay muchos, inclusive de muchos de estos levitas o cantantes, que quieren como desvaluar el valor de lo que tenemos nosotros en Cristo. No, tú canta lo que tú quieras, pero la adoración y el alabanza es para Dios, hermano. Es para Él, para que Él sea glorificado. Pues tenemos algo tan valioso y nosotros a veces no le damos el valor que se merece. Bendecimos el nombre del Señor. Miren lo que dice Filipenses 3, 7 al 10. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la que es de la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle el poder de su resurrección y la participación de su padecimiento. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. ¿Se dan cuenta? Y llegar a ser semejante a Él en su muerte. ¿Se dan cuenta? Cuán glorioso es lo que tenemos nosotros. Que vamos a tener lucha, claro que sí, vamos a tener lucha con la carne, pero tenemos que vencer la carne con el espíritu de vida que tenemos. Es como podríamos decir ahora, hermano, que no tenemos excusa, porque en realidad tenemos el Espíritu Santo de Dios. Tenemos la sangre preciosa de Cristo, que Él pagó el precio por nuestro pecado. Y todavía tenemos lucha, pero no podemos rendirnos. Porque el fallo no está ni en la sangre y mucho menos en el Espíritu Santo de Dios. Está en nosotros. Nosotros tenemos que seguir creyendo en esto, hermano. No dejar que nos invada la incredulidad y no dejar que el enemigo siempre busca dañar nuestro espíritu, hermano. El enemigo siempre busca como minimizar lo que nosotros tenemos. Y está a la puerta para acusarnos y señalarnos. Pero el Señor dice que Él anuló la acta de los decretos en la cruz del Calvario. Bendecimos el nombre del Señor. Miren lo que dice el versículo, para ir cerrando. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu.
si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Mira qué glorioso es esto. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces ninguna religión puede denominarse cristiana si no tiene el Espíritu de Cristo. ¿Se dan cuenta? Tienen que tener el Espíritu Santo de Dios. Suena un poquitico estrecho esto. Suena estrecho porque el Señor dijo, dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Y me seréis testigo en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta los fines del mundo. Y el Espíritu Santo de Dios ya está en vigencia para todo aquel que cree en Cristo Jesús. ¿Se acuerdan de los discípulos de Juan en Éfeso, cuando el apóstol Pablo lo encontró a ellos? Y estas personas eran obedientes a Dios. Bueno, todavía eran obedientes en el sentido que todavía andaban buscando de Dios, pero le hacía falta algo, porque cuando el apóstol Pablo le pregunta, ¿habéis oído del Espíritu Santo de Dios? Ellos dijeron, no, ni siquiera sabemos si hay un Espíritu. Y ellos eran creyentes, pero le hacía falta el Espíritu Santo de Dios. Ahora, dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, ¿cómo tú puedes llamarte una iglesia cristiana y tú serás anticristo? Yo no entiendo esto. Y tú tener una enseñanza que es totalmente en contra del Hijo de Dios. No crees, Jesucristo mismo dijo cuando Pedro dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor dijo, sobre este fundamento yo voy a fundar mi iglesia. Porque Pedro había declarado que Él es el Mesías, que Él es el Hijo de Dios. Ahora, si queremos tener el Espíritu Santo de Dios, entonces tenemos que tener el Espíritu de Cristo. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. Dios nunca dijo que iba a mandar el Espíritu Santo de Dios a la iglesia hasta que Jesucristo no fue crucificado en la cruz de Calvario y resucitó entre los muertos. Y entonces dice Él, yo voy a enviar de parte de mi Padre el Espíritu Santo de Dios. Había muchos que tenían el Espíritu Santo de Dios, muchos esperaban el Mesías. Pero el Espíritu Santo de Dios lo tenemos nosotros hoy en día dentro y sobre vosotros. Dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede ver porque no le conoce, pero vosotros le conoceréis porque estará dentro y sobre vosotros. Entonces, si tenemos el Espíritu Santo de Dios, entonces el Espíritu Santo de Dios es quien nos ayuda a nosotros en nuestro caminar con Dios. Para nosotros poner nuestra mirada en las cosas de Dios y no en las cosas de la carne. Miren, versículo 11. Si el espíritu de aquel que le levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Eso es tremendo. El espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Eso no es excusa, hermano. Yo leo esta carta y dice, no es excusa. No es excusa. Y tenemos por todos los medios que obviamente no contristar al Espíritu Santo de Dios y seguir caminando hacia adelante, hacia el llamamiento que tenemos de parte del Señor. Hermano, y valorar lo que nosotros tenemos, hermano. Nosotros no tenemos la iglesia de nosotros, nuestra iglesia. Lo que nosotros tenemos en Cristo Jesús, nosotros no podemos envidiarle nada a nadie, hermano. Tenemos el espíritu de vida en Cristo. Tenemos ese Santo Espíritu quien nos ayuda en nuestro caminar. Amén. Y nosotros podemos ayudar a aquellos que no conocen al Dios al cual nosotros le servimos. Y no deberíamos nosotros de avergonzarnos y sentirnos como que nosotros somos menos que los demás. No, en ningún momento. Porque nosotros tenemos la palabra de Dios y tenemos el espíritu de vida. Y con eso nos basta y nos sobra. Amén. Gloria al Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Y te damos, Señor, las gracias en este día, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Gloria al Señor.